El día comenzó como cualquier otro, pero cuando el sol salió por el horizonte, una inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando el celular de Daniel vibró sobre la mesa. No debí mirar, pero una fuerza inexplicable me empujó a hacerlo. Cuando desbloqueé la pantalla, vi un mensaje que hizo que mi corazón diera un vuelco. No olvides nuestra cita de esta noche. Ya sabes dónde encontrarme. Firmado solo con un emoji de corazón. Al ver ese mensaje se me hizo un nudo en la garganta, un amargo sentimiento de traición que nunca antes había experimentado. Clara, ¿estás bien? La voz de Daniel me sacó de mi espiral de pensamientos. Había entrado a la cocina, con su encantadora sonrisa, como si nada estuviera pasando. Estoy, solo un poco cansada, mentí, tratando de ocultar la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. ¿Tienes planes para esta noche? Ah, sí. Tengo una reunión de trabajo. El proyecto está tardando más de lo que pensaba, respondió tomando una rebanada de pan. ¿Una reunión que comienza por la noche? La incredulidad en mi voz era casi palpable. Sí, Clara, eso es común. Ya sabes cómo es el mundo empresarial. Quería creerle. Quería volver a sentir la seguridad que siempre tuve en nuestra relación. Pero el mensaje resonó en mi mente como un eco y la desconfianza comenzó a erosionar la confianza que tenía en ambos. ¿Estás seguro de que no estás olvidando nada? Pregunté, tratando de sonar casual, pero la tensión entre nosotros era palpable. Me dio una mirada confusa, pero rápidamente se convirtió en una expresión de irritación. Clara, estás siendo paranoica. No puedo creer que estés cuestionando mi sinceridad por un mensaje. Tienes que detener esto. Su acusación me golpeó fuerte. La inseguridad que sentía se intensificó. No estoy siendo paranoico, Daniel. Es solo un mensaje. ¿Y quién es esta persona? Un compañero de trabajo. No hay nada más que eso. Tienes que confiar en mí. Habló con un tono de voz que intentaba ser firme, pero había un matiz de justificación que no me convenció. Esa noche, mientras se preparaba para partir, se tomó una decisión en mi mente. Necesitaba saber la verdad. Si Daniel realmente estaba siendo fiel o si había algo más oscuro detrás de su fachada de marido perfecto. Esperé a que se fuera, mi corazón latía aceleradamente, y luego agarré mi bolso y decidí seguirlo. Me dirigí hacia el centro de la ciudad, con la adrenalina corriendo por mis venas. El tráfico parecía interminable y cada semáforo en rojo era una tortura. Mis pensamientos giraban en torno al mensaje, la acusación de Daniel y la duda que ahora se había instalado en mi corazón. ¿Qué encontraría? ¿Y si tuviera razón? ¿Y si todo esto fuera solo mi paranoia? Finalmente llegué al restaurante que Daniel había mencionado en una conversación informal. El lugar era sofisticado, con una iluminación tenue y un ambiente íntimo. Miré por la ventana y mi corazón casi se detuvo. Él estaba allí, sentado a la mesa, frente a una mujer que no conocía. La forma en que la miró, con una sonrisa que me parecía tan familiar, hizo que se me revolviera el estómago. El mundo a mi alrededor desapareció y sentí como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Clara, ¿qué haces aquí? Me susurré a mí mismo, mientras la duda y el dolor se mezclaban en mi ser. Sabía que, en ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche parecía haber sido diseñada por una fuerza oscura que no pude identificar. El cielo estaba negro, como si las estrellas se hubieran escondido de mí, y el viento soplaba con una frialdad que cortaba el alma. Me sentí como un intruso en mi propia vida. Con el corazón acelerado, estacioné frente al elegante restaurante donde Daniel había dicho que tendría una reunión de trabajo. La luminosa fachada, con sus brillantes candelabros y su gente riendo, contrastaba con el torbellino de emociones que me dominaba. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero la ansiedad se convirtió en un nudo en mi garganta. ¿Qué estaba haciendo allí? La duda me consumía y, al mismo tiempo, algo dentro de mí exigía una respuesta. Decidí entrar, disimulando mi presencia entre la multitud. El ambiente era elegante, pero lo único en lo que podía pensar era en Daniel. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y con quién? La mesa que había visto a lo lejos se iluminó cuando reconocí la silueta de Daniel. La mujer a su lado no me resultaba familiar y la forma en que la miró hizo que mi corazón se desplomara.
Una amplia sonrisa se formó en su rostro y la forma en que inclinó la cabeza para escucharla me hizo sentir como si estuviera en una pesadilla. El mundo a mi alrededor se vino abajo y lo único que quedó fue ese momento cruel y devastador. Daniel, Susurré, casi sin aliento. ¿Lo que está sucediendo? La ira y el dolor se mezclaron como una tormenta dentro de mí. Él estaba allí, cenando, riendo, como si no pasara nada. No pude soportarlo más. Mientras observaba la escena, una ola de emociones me invadió. Inseguridad, traición y una profunda tristeza que parecía no tener fin. La mujer, vestida de rojo y con un brillo en los ojos, se rió de algo que Daniel había dicho. Mi estómago se revolvió. No podía quedarme ahí, indefensa. Salí del restaurante y me subí al coche. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, calientes y saladas. ¿Qué debo hacer ahora? Cuando finalmente llegué a casa, la oscuridad de la habitación parecía reflejar la confusión en mi corazón. Me senté en el sofá y dejé que los recuerdos invadieran mi mente. Recordé cuando nos conocimos, nuestras risas, los planes que hicimos juntos. Esos momentos ahora parecían tan lejanos, como si pertenecieran a otra vida. ¿Qué nos pasó, Daniel? Murmuré con la voz temblorosa. La ira empezó a aumentar de nuevo. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Y si hubiera prestado atención antes? Las pequeñas mentiras, los susurros y los mensajes que siempre borraba. Todo empezó a tener sentido ahora. Necesitaba confrontarlo. Con la adrenalina corriendo por mis venas, agarré mi teléfono celular. El sonido de la notificación que resonó en el silencio de la casa parecía una llamada a la acción. El mensaje estaba ahí, el mismo que había encontrado semanas atrás. ¿Qué más no sabía? ¿Qué más estaba escondiendo? Ya no puedo vivir así, me declaré. Necesito la verdad. Decidí que a la mañana siguiente hablaría con él. La confrontación sería inevitable. Ya no podía vivir en esta incertidumbre. Las emociones estaban a flor de piel y estaba lista para lo que viniera después. Sentí una mezcla de coraje y miedo. Si Daniel no me hubiera engañado, entonces tal vez las cosas podrían arreglarse. Pero si lo hubiera hecho, bueno, ¿qué haría? La respuesta aún estaba lejos, pero la necesidad de descubrir la verdad me quemaba por dentro. Mañana, susurré, cerrando los ojos. Mañana todo cambiará. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba a Daniel, sentado en el sofá de la sala, su expresión distante y sus ojos perdidos en algún lugar más allá de mí. La suave luz de la lámpara proyecta sombras por todas partes, creando una atmósfera casi opresiva. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo entre nosotros. Con el mensaje que encontré en su celular aún resonando en mi mente, respiré hondo y decidí que era hora de confrontarlo. Daniel, comencé, tratando de mantener mi voz firme, pero la inseguridad se deslizó entre las palabras. necesitamos hablar. Volvió la cabeza hacia mí y arqueó una ceja. ¿Sobre qué, Clara? Pareces tenso. Sobre el mensaje que encontré en tu celular. Las palabras salieron todas a la vez, como un tirón que ya no podía soportar. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Dudó y sus labios se apretaron formando una fina línea. Clara, estás siendo paranoica. Ya te dije que es solo un compañero de trabajo. ¿Un compañero de trabajo? ¿En un restaurante elegante por la noche? La ira comenzó a brotar dentro de mí y las lágrimas se acumularon en mis ojos, amenazando con desbordarse. Taste sex, Daniel. Con una mujer. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Realmente me seguiste? La incredulidad en su voz me cortó como un cuchillo. Esto es ridículo. Estás creando historias en tu cabeza. ¿Historias? Me invadió un torbellino de emociones y no pude evitar que mi voz se elevara. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo puedes acusarme de inventarlo? No te estoy acusando de nada. Simplemente creo que estás exagerando. Se puso de pie y se pasó una mano por el pelo, un gesto que conocía bien. Era su forma de intentar calmarme, pero solo aumentó mi frustración. Exagerando, Daniel, estabas cenando con otra mujer. Esto no es algo que puedas simplemente ignorar. La desesperación comenzó a invadirme y el sentimiento de traición era tan palpable que casi podía tocarlo. Respiró hondo,
como si intentara organizar sus pensamientos, pero sus ojos delataban inquietud. Todo está bien. Te amo, Clara. Tú lo sabes. El amor no es solo una palabra, Daniel. Se trata de lealtad, respeto. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Mi corazón se rompía con cada palabra que salía de mi boca, pero necesitaba seguir adelante, necesitaba saber la verdad. Tienes que dejar de presionarme. Su voz se volvió más baja, casi suplicante. No es lo que piensas. Solo me ocupaba del negocio. Ya sabes lo complicado que es el trabajo. ¿Negocio? ¿Con quién? ¿Con esta mujer? El tono de mi voz estaba lleno de incredulidad. No puedes decirme que eso es todo. Volvió a dudar y, en ese silencio, una sombra de duda se apoderó de mí. Clara, no te puedo explicar todo ahora. Es complicado. ¿Complicado? Me reí, pero no fue una risa genuina. Fue una risa amarga. ¿Me estás diciendo que no tengo derecho a saber qué está pasando en tu vida? No lo entiendes y no puedo ponerte en peligro. Su respuesta fue evasiva y eso intensificó mi ira. No quiero que te involucres en asuntos que no te conciernen. ¿Y eso qué significa? Pregunté, acercándome a él. Mi deseo de descubrir la verdad alimentaba mi coraje. ¿Qué me estás ocultando? Clara, por favor. Parecía estar en una encrucijada y me di cuenta de que había algo más profundo en todo esto. Un secreto que se negó a compartir. No puedes pedirme que confíe en ti mientras ocultas la verdad. ¿Qué más no me estás diciendo? La frustración se desborda en mi voz y las lágrimas finalmente corren por mi rostro. Me miró con ojos reacios y, por un momento, pensé que se abriría. Pero luego miró hacia otro lado, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Esta vacilación solo aumentó mi inquietud. Solo quiero protegerte, Clara. Eso es todo. Se apartó, el dolor visible en su rostro, pero la distancia entre nosotros era aún más dolorosa. Proteger. Susurré, sintiendo el peso de la decepción. ¿De qué me estás protegiendo? La verdad. La mañana después de mi encuentro con Daniel estuvo llena de un silencio ensordecedor. Sentí como si estuviera navegando a través de un mar de incertidumbre, y cada ola sacaba a la superficie dudas más profundas sobre lo que realmente sabía sobre el hombre que estaba a mi lado. La imagen de Javier, mi amigo de la infancia, apareció en mi mente como un rayo de esperanza. Él siempre fue un ancla en mi vida, alguien en quien podía confiar, por eso decidí que necesitaba hablar con él. Tan pronto como llegué a la casa de Javier, una pequeña casa de madera en un barrio tranquilo, mi corazón latía con fuerza. Llamé a la puerta y a los pocos segundos apareció, sonriendo como si no hubiera un mundo caótico ahí fuera. Clara, qué bueno verte, dijo, envolviéndome en un fuerte abrazo. El olor familiar de tu perfume y la calidez de tu abrazo trajeron un consuelo inmediato. Hola, Javier. ¿Yo? Necesito ayuda, comencé, tratando de contener mi emoción. Me llevó a la sala, donde nos sentamos en un sofá que siempre había sido un refugio en los momentos difíciles. ¿Qué está pasando?, preguntó con preocupación en sus ojos. Se trata de Daniel. Descubrí algunas cosas que me dejaron muy confundida, confesé mirando al suelo. Siento que ya no lo conozco. Javier suspiró y me miró seriamente. ¿Qué sabes de él, Clara? ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba ocupado con el trabajo, pero vi un mensaje en su celular y lo seguí una noche. Estaba en un restaurante con una mujer, las palabras salieron de mí como un arrebato. Y ahora, cuando lo enfrenté, me di cuenta de que estaba actuando de manera extraña. Siento que hay algo más, algo que no me ha dicho. Javier vaciló, como sopesando sus palabras. Clara, conozco a Daniel desde hace años. No es quien parece ser. Lo que puedo decirte es que tiene un lado que tal vez no conozcas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?, pregunté, con el corazón acelerado. Daniel se ha juntado con las personas equivocadas. Se ha metido en situaciones difíciles y no se trata solo de traición. Podría estar en problemas, dijo Javier, su tono grave atravesó el aire pesado entre nosotros. No quería decirte esto,
pero siento que necesitas saberlo. Me temblaban las manos. ¿Qué quieres decir con problemas? ¿Es un criminal? No es exactamente un criminal, pero tomó decisiones que lo llevaron por caminos oscuros. No conozco todos los detalles, pero sé que está rodeado de gente peligrosa. Y esa gente podría estar influyendo en sus acciones, explicó Javier, su mirada estable. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dejó entrar a su mundo? Cuestioné, con la frustración hirviendo. Si él estuviera pasando por dificultades, yo estaría a su lado. Siempre lo he estado. Tal vez tiene miedo. Miedo de involucrarte en esto o perderte aún más, dijo Javier, con voz suave. Pero la verdad es que él necesita ayuda, y tú también. ¿La ayuda de quién? Pregunté, sin entender dónde terminaría todo esto. Tal vez de mí. Puedo intentar averiguar más sobre lo que está pasando. No quiero que salgas lastimada, Clara, respondió, tomando mi mano entre las suyas. La sensación de consuelo que esto le produjo fue innegable. Javier, solo quiero la verdad. No sé si podré vivir así, sin saber lo que realmente está pasando, le confesé con las emociones a flor de piel. Así que busquemos juntos esta verdad. Pero hay que estar preparados para lo que se pueda descubrir. La verdad no siempre es amable, dijo con sinceridad. Solo quiero saber si todavía puedo confiar en él. Si todavía soy importante en su vida, respondí, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por mi rostro. Si él realmente me ama. Javier me miró con compasión. Resolveremos esto, Clara. No te preocupes, estaré a tu lado. A medida que avanzaba la conversación, el sentimiento de duda e inseguridad que se apoderaba de mí comenzó a dar paso a una determinación creciente. Necesitaba enfrentarme a Daniel nuevamente, pero ahora no solo por mí, sino también por él. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, no podía ignorarlo. El reloj de la pared parecía marcar cada segundo como una eternidad mientras esperaba que llegaran Daniel y Javier. Mi corazón latía salvajemente. Una tormenta de emociones se estaba formando dentro de mí. La idea de enfrentarlos, de exponer toda la confusión que me atormentaba, era a la vez liberadora y aterradora. ¿Qué esperaba realmente encontrar en esa reunión? ¿La verdad? ¿O más mentiras que solo me harían perder más? Cuando finalmente sonó el timbre, las mariposas en mi estómago casi me paralizaron. Respiré profundamente, tratando de reunir el coraje que sabía que necesitaba. Abrí la puerta y vi a Daniel, con su rostro tranquilo, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. A su lado, Javier parecía más serio que de costumbre, lo que solo aumentó mi malestar. «Hola, amor», dijo Daniel, tratando de sonreír, pero la expresión de su rostro no era feliz. «Todo está bien». «No, no lo es», respondí sin rodeos. «Necesitamos hablar». Daniel intercambió una rápida mirada con Javier. «¿Sobre qué, Clara?» «Sobre ti y Javier. Es hora de dejar las cosas claras». Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la palabra. «Clara, yo siento que mereces saber qué está pasando. ¿Sobre en qué ha estado involucrado Daniel?» La tensión en el aire era palpable. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. Mi voz temblaba de indignación y desconfianza. «Daniel no es un hombre común y corriente, Clara. Se metió en cosas peligrosas. Actividades que podrían ponerte en riesgo». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Actividades peligrosas? ¿Qué tipo de actividades, Javier? No puedo entrar en detalles, pero hay gente que él conoce que no es buena. Está en una especie de situación que va más allá de la infidelidad. Es más serio que eso. Tienes que entender que la traición puede ser una forma de escapar de algo más grande. Javier habló con cautela, como si cada palabra pudiera provocar una explosión. Daniel parecía cada vez más nervioso. Su expresión se torcía en una mezcla de culpa e ira. «Javier, no deberías decir eso. Clara, puedo explicarte. No es lo que parece». «Entonces, ¿qué pasa, Daniel?». Lo interrumpí, mi voz llena de emoción. «¿Me estás diciendo que todas tus mentiras, todos tus secretos, son solo porque estás involucrado en algo criminal? ¿Y qué más? ¿Te estabas divirtiendo mientras yo estaba aquí preocupándome por ti? Clara, no lo entiendes.
Hice esto por nosotros. Intenté proteger nuestra vida, nuestra familia. Hizo un gesto casi desesperado. No quería que te preocuparas por eso. No quería que estuvieras en peligro. ¿En peligro? Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Y crees que traicionarme es la solución? ¿Que mantenerme en la oscuridad mientras tú participas en actividades ilegales es la forma de protegerme? Javier parecía angustiado, pero siguió interviniendo. Clara, necesita ayuda. No se trata solo de traición. Se trata de un círculo vicioso que no puede romper. ¿Ayuda? Miré a Javier y luego a Daniel. La ayuda que necesitas es dejar de mentir, Daniel. Tienes que ser honesto, no solo conmigo, sino contigo mismo. El ambiente estaba cargado de tensión y supe que la conversación apenas comenzaba. No estaba preparada para dejar que el dolor de lo que había descubierto se disipara. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender lo que realmente estaba en juego. Me lo vas a contar todo, Daniel, declaré con voz firme. La verdad. Ahora. Apartó la mirada y me di cuenta de que la batalla interna que enfrentaba era mucho más compleja de lo que imaginaba. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en algún lugar, una parte de mí ya sabía que la respuesta que buscaba cambiaría todo. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi dormitorio, pero ya no sentía la luminosidad que solía traer. La revelación de Javier todavía resonaba en mi mente como un grito ensordecedor. Daniel, mi marido, ¿involucrado en actividades ilegales? La idea parecía absurda, pero al mismo tiempo todo empezó a tener sentido. Necesitaba saber más, necesitaba confrontarlo, pero ¿qué le diría? ¿Cómo podría expresar la confusión que se apoderó de mí? Me levanté de la cama con el corazón acelerado. Me miré al espejo y vi un reflejo que no reconocí. La mirada vacía, las profundas ojeras. Era hora de actuar. Después de un café que apenas pude tragar, llamé a Javier, quien respondió rápidamente. Hola Clara, ¿cómo estás? Su voz sonaba suave, pero sentía preocupación flotando en el aire. Javier, necesito hablar contigo. Se trata de Daniel, y de lo que me dijiste. Por supuesto. ¿Podemos encontrarnos? ¿Dónde estás? En la cafetería cerca de mi casa, ¿en 15 minutos? Voy a estar allí. Bajé las escaleras y me dirigí a la cafetería. El lugar estaba lleno, pero solo podía pensar en una cosa, la verdad. Cuando llegó Javier, parecía tenso, como si supiera que estábamos a punto de sumergirnos en aguas profundas. Clara, pareces preocupada, dijo, mirando a su alrededor antes de sentarse. Soy. Javier, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste sobre Daniel. ¿Está involucrado con la policía? Javier vaciló. No es sencillo, Clara. Daniel no es quien crees que es. Se metió en un mundo peligroso y la mujer que viste era una agente. Ella estaba allí para exponerlo. Mis manos temblaron sobre la mesa. ¿Pero por qué? Él nunca me dijo nada. ¿Cómo pudo ocultarme esto? Porque tiene miedo, Clara. Miedo a perderte, miedo a las consecuencias. Entró en este mundo y, para protegerse, pensó que debía vivir una doble vida. Tenía tantas preguntas, pero la ira empezó a mezclarse con la tristeza. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? No puedo simplemente ignorar que mi marido estaba viviendo una mentira. Enfrentarlo es el primer paso. Él necesita ser honesto contigo y tú debes decidir si puedes manejar esa verdad. Salí del café con la mente acelerada. Con cada paso, la realidad se hacía más pesada. Sabía que tenía que enfrentarme a Daniel, pero ¿qué diría? ¿Cómo podría mirarlo y preguntarle sobre su doble vida sin que se me rompiera el corazón? Cuando llegué a casa sentí como si el aire hubiera desaparecido. Daniel estaba en la sala, mirando su celular, absorto. Parecía tan despreocupado, tan normal. El contraste con el torbellino de emociones que sentí fue insoportable. Daniel, llamé, con la voz temblorosa. Levantó la vista y su expresión cambió de inmediato. Se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Clara? Se levantó, pero yo no podía moverme. Necesitamos hablar. Ahora. Me siguió a la cocina y cerré la puerta detrás de nosotros, creando una burbuja de tensión. Sé sobre la mujer con la que estabas. Ella es una agente. Se hizo el silencio.
Daniel pareció sorprendido, pero no por mucho tiempo. Su expresión se endureció y en un instante, vi que la defensa se elevaba. Clara, esto no es lo que piensas. No lo es. Entonces, ¿qué debería pensar? ¿Que solo te estabas divirtiendo? ¿Que tienes una vida paralela que no me incluye a mí? Respiró hondo. No quería involucrarte en esto. Yo, me metí en problemas, y esta mujer, ella solo estaba tratando de atraparme. No la busqué, lo juro. Pero estabas con ella, Daniel. Traicionaste nuestra confianza. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Me hiciste creer que éramos felices, que éramos un equipo. ¿Cómo pudiste? Tenía miedo de perderte, Clara. Todo esto empezó a salirse de control y no sabía cómo decírtelo, dijo con la voz quebrada. Pero no hubo vuelta atrás. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Necesito algo de tiempo, Daniel. Necesito pensar en todo esto. No sé si puedo manejar tus elecciones. Parecía derrotado y sabía que eso era lo último que quería hacer, pero la verdad era que también necesitaba protegerme. Salí de la cocina, dejando a Daniel allí, perdido en sus mentiras y miedos, mientras yo comenzaba a reconstruirme, decidida a encontrar un camino que no dependiera de él. Era hora de mirar hacia adelante.